Nos está visitando, porque lo invitamos, al doctor Alberto Nayar. El doctor Alberto Nayar, carmense el hombre, ejerce su profesión hace muchos años, estuvo en Tucumán, está de nuevo en la provincia, en su terruño, que es el Carmen, hermoso lugar, y donde tenemos muchos amigos también, para aclararnos un poco esta situación que le está pasando a los periqueños, porque aunque usted diga, yo no tengo nada que ver con la política, no soy ningún partido, pero somos periqueños, somos de esta ciudad, como le puede pasar al carmense, al sanantoneño o al cualquier ciudadano de estas comunidades. Y debe interesarnos de alguna manera porque vamos a tener nuestro accionar el propio 7 de mayo, cuando se elijan autoridades y allí tengamos que nosotros ver qué decidimos. Doctor Alberto Nayar, buenas noches, bienvenido, es un gusto tenerlo en este programa. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un placer poder colaborar al esclarecimiento de un hecho tan delicado como el que está aconteciendo en este momento en Perico y en el que, como usted decía hace un momento, se trata de la estabilidad institucional de un representante del pueblo, porque a la sociedad, a la gente en particular, podrá no pertenecer a un partido político, pero no hay la más mínima duda de que los sectores mayoritarios del pueblo depositaron su confianza en quien encabeza esta opción política, que es el señor Luciano de Marco, y que tiene una particularidad. Creo yo con toda sinceridad, no en una de esas estoy equivocado, pero me parece que ha sido el único que pudo haber generado una alternativa a estas dos opciones ya que parecen eternas, el justicialismo y el partido de Morales, y que por supuesto logró generar una nueva expectativa de gente joven, etcétera, y por supuesto este nuevo contubernio que se ha dado en la provincia entre Morales y Rivarola es lo que está dinamitando la estabilidad del intendente de Marco, y en realidad no habría que hablar tanto del intendente de Marco como la persona física, sino como el intendente que eligió el pueblo. O sea, acá están haciendo un juicio al resultado de la elección popular. Y por lo tanto, lo que se haga bien o lo que se haga mal va a afectar ese resultado. Acá no es un juicio a la persona física, no es lo que pasa normalmente cuando alguien roba una billetera o roba una cartera, en la que lo van a enjuiciar a la persona. Acá lo que están enjuiciando es el resultado de la voluntad popular. Bien. Así que, por ese motivo, las personas que hoy se están comprometiendo gravemente en las irregularidades que se están llevando a cabo para juzgarlo de Marco o para juzgar al intendente de Perico, no son cualquier tipo de irregularidades. Son irregularidades en las que están poniendo en crisis nada más ni nada menos que la voluntad popular. Y lo están haciendo para apropiarse del Departamento Ejecutivo y lograr algo así como la suma del poder público, que es manejar todos los espacios del gobierno, con las consecuencias que esto puede llegar a tener, con las graves consecuencias que esto puede llegar a tener. Y me parece que lo importante sería de que la sociedad, de que el pueblo conozca cuáles son las irregularidades que están cometiendo, porque advertamos una cosa: cuando yo estoy inspirado por buenos propósitos y yo tengo la razón, ¿alguien puede suponer que necesito cometer irregularidades para conseguir que se me reconozca la razón? Si tuviera el Consejo Deliberante, hoy tuviera la razón y de Marco hubiera cometido alguna irregularidad que merezca su separación del cargo, si realmente eso fuera real, no necesitaría cometer las gravísimas irregularidades que viene cometiendo. Las irregularidades son el producto de la sinrazón que motiva el juicio político. ¿Usted conoce las irregularidades que le atribuyen al intendente de Marco? Sí, por supuesto. Todo esto comenzó en julio del año 2022, del año pasado,
con una denuncia de un señor Miguel Martín Llanos, que se dice presidente de una asociación civil, Madre Teresa de Calcuta. Sí. Digo se dice porque no acreditó jamás ni la personería jurídica de la asociación ni su condición de presidente. Cosa que el mínimo recaudo que debió haber tomado el Consejo cuando recibió la denuncia, que evidentemente la denuncia de un amigo, por ese motivo nadie dudó de él. La primera denuncia es porque considera que se cometió una grave irregularidad, una usurpación, cuando la municipalidad recupera un inmueble en el que ellos estaban desarrollando alguna actividad. La actividad la desarrollaba la señora Mercado Salo, que tengo entendido es la esposa de Llanos, y tiene mucho que ver la señora Mercado Salo, así que por eso la mantengamos ahí para que hasta que aparezca, digamos, en el relato. Y lo que manifiestan es de que la municipalidad fue y se apropió del inmueble en el que ellos desarrollaban actividad. Resulta que, por supuesto, los funcionarios del departamento ejecutivo demuestran de que ese inmueble era de la provincia, es de la provincia, y la provincia le otorga un comodato al municipio para que desarrolle una serie de actividades de carácter social, actividades propias del municipio. Sí. O sea que cuando el municipio va y recupera el inmueble, lo recupera lícitamente, legítimamente. Por eso, esa denuncia directamente la tuvieron que encajonar, porque obviamente si la provincia era la que le había dado el comodato al municipio, el municipio va a recuperar el inmueble, no había nada que investigar. No conforme con eso, este señor, 10 días después, el mismo señor Llanos, 10 días después, promueve otra denuncia y lo denuncia al intendente de haberse apropiado de un espacio verde que se sitúa justo al frente del inmueble en el que él vive, desde el año 2013 que vive ahí. ¿Y en base a qué hace la denuncia? Lo dice explícitamente, en base a los comentarios que le llegan a él a través de las redes sociales, de los medios de difusión. O sea, esos son los fundamentos, esas son las pruebas, los comentarios que recibe. Por supuesto, jamás podría haberse admitido una denuncia de esta índole, porque quien va a hacer una denuncia tiene algún elemento de precisión que está mucho más allá de la mera... el chismorroceo. Sí. O sea, no hay valoración de la denuncia. No, en absoluto. Él dice, yo escuché que esto es así y vengo a hacer la denuncia. Y el Consejo lo tomó como una denuncia. Y lo toma, o sea, sin pedir absolutamente nada, la toma la denuncia. Por supuesto, se pide, ¿qué hace el Consejo? Forma una comisión especial para investigar. ¿Por qué no podía haber formado esa comisión especial para investigar la denuncia? Porque tratándose de una denuncia en contra de un funcionario político, debe pasar inmediatamente a tratamiento e investigación de la Comisión de Juicio Político, que es una comisión ordinaria. Sí. Es una comisión ordinaria que se forma en la primera sesión ordinaria del Consejo. O sea que en el mes de julio ya debía existir la Comisión de Juicio Político. ¿Por qué forman una comisión extraordinaria de investigación? La verdad que no lo sé. A esa comisión extraordinaria de investigación la integra el concejal Cardoso, Manente, Gallardo. Bueno, la integran a la comisión, comienza la investigación, piden los informes al Departamento Ejecutivo y el Departamento Ejecutivo informa de que por una ordenanza del año 2014, se había dispuesto a habilitar a los frentistas de ese espacio verde, de un barrio que estaba recién en formación, o sea, que creo que inclusive hasta el día de la fecha no está siquiera íntegramente construido, ni cosa que se le parezca, es un barrio periférico, un pequeño espacio verde que daba sobre el frente del inmueble de Marco. Como
no había calle entre el espacio verde y el inmueble de Marco, no había forma de llegar hasta el inmueble, de acceder al inmueble, si no era cruzando por el espacio verde. Y obviamente para cruzar por el espacio verde, para cruzar con un vehículo. Entonces, ¿qué ocurre? El Consejo Deliberante lo autoriza a abrir un callejón y dice la ordenanza expresamente, como la municipalidad no se puede hacer cargo del mantenimiento de ese pequeño espacio verde, porque es un pequeño espacio verde, le asigna a los vecinos, porque hay otros espacios verdes que están en la misma situación respecto de los vecinos, la carga a los vecinos frentistas del mantenimiento, forestación, limpieza de ese espacio. O sea que prácticamente... No hay una adjudicación de terreno. No. Le impone sino una carga. Responsabilidad, limpiarlo, mantenerlo. Claro, limpiarlo, mantenerlo, embellecerlo, etcétera. O sea que la municipalidad se desliga con esa ordenanza del cumplimiento de sus obligaciones como en cualquier espacio público. Y no hay otra ordenanza que modifique esa. No, en absoluto. Y el Consejo la tiene a la ordenanza en la mano. O sea, la tienen como prueba. Y aún así siguieron actuando de una manera que se podría suponer a posteriori, con desconocimiento del tema. A posteriori hubieron algunas movilizaciones que se hicieron de los gremios, algunas organizaciones sociales, que se situaron en ese espacio frente a la casa del intendente, y en plena pandemia se generó toda una situación de riesgo, por la cual en el departamento ejecutivo se hizo todo un análisis y finalmente se emitió un decreto acuerdo por el cual se lo autorizó al intendente a cercar el espacio verde mientras él se mantuviera en el cargo por una cuestión de seguridad. Entonces lo toma el Consejo como una apropiación del inmueble. Ahora, vea, hagamos Ahora, una... el consejo tiene mucho que ver con la municipalidad y la municipalidad con el Consejo. Con un cruce de información, qué tenés, cómo es, cómo viene, se aclara la situación. Claro, pero es que lo que pasa es lo siguiente, no hay una intención de aclarar. De todos modos, yo quisiera dar un ejemplo simple para advertir de que este tema de cercar un pequeño espacio verde en un barrio que está recién en formación, no es que le están sacando una plaza a la sociedad de Perico. Hay otras situaciones bastante parecidas, como por ejemplo la Quinta Presidencial de Olivo. La Quinta Presidencial de Olivo es un espacio público que se cerca a la vuelta para que resida el presidente de la Nación y su familia. Y no son 2 cuadras. El departamento que tiene el gobernador dentro de la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno es un bien del dominio público. Y resulta que él tiene un departamento privado ahí adentro. Y nadie va a suponer de que está usurpando. Y yo le pediría... ¿De qué gobernador me habla, perdón? El gobernador Morales. Dentro de la casa. Hay un privado, lo cual es absolutamente razonable. Y no hay ninguna ley que lo autorice, ni hay absolutamente ninguna nada. Pero es absolutamente lógico y razonable de que el gobernador tenga un ambiente privado dentro de la Casa de Gobierno, porque poco menos que vive dentro de la Casa de Gobierno. Sí, tal cual. Entonces, y por su propia seguridad. Y ahí no entra nadie. No es que ahí entran los ministros, no, señor, ese es su departamento privado. Está bien. Y a nadie se le ocurriría de que está usurpando un espacio público. Si acá se lo autorizó al intendente a acercar ese espacio público, no es que él se está apropiando, se le está garantizando a la máxima institución municipal su seguridad. Bien. Que ya había sido afectada, porque además es un lugar periférico, que ya había sido afectada por una serie de movilizaciones, porque una cosa es que las movilizaciones se hagan al Palacio Municipal y otra cosa al domicilio particular, donde no existe la posibilidad de mantener una seguridad tal que le garantice a él la seguridad de su familia. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con una usurpación, como manifiestan los concejales. Usurpar es un delito penal que consiste en apropiarse de un bien ajeno, o por la fuerza, o con engaños, o clandestinamente.
Claro. Acá no hubo apropiación porque el intendente no dice esto es mío, dice esto es de la municipalidad. ¿Y por qué lo cercó? Por una cuestión de seguridad. ¿De quién? ¿De Luciano de Marco? No, señor, no es una cuestión de seguridad de Luciano de Marco. Es una cuestión institucional, es la seguridad del intendente de los 70.000 periqueños. La verdad que no sé si... Sí, por ahí andamos, sí, bueno, todavía no hay nada. Es por la seguridad del intendente de 70.000 periqueños. No es por la seguridad de la persona física. Bien. ¿Me entiende? Entonces, esto no tiene absolutamente nada que ver con un delito. ¿Y qué otras motivaciones más hay para...? Bueno, y la segunda de las motivaciones ya realmente a mí me produce escándalo. Voy a empezar por hacer una pregunta para que después se entienda lo que voy a decir. ¿Usted conoce algún empleado público, provincial o municipal que haya sido adjudicatario de una vivienda de Fonavi? Un empleado público que va, pide vivienda, como cualquiera que pide una vivienda. Sí, la mitad de los empleados públicos viven en vivienda del Fonavi. Así es. ¿Y las viviendas de Fonavi no son viviendas que se hacen en bienes del dominio público? Son de la provincia, la propietaria de los inmuebles, y ahí hacen las casas. Y se las adjudican a los empleados públicos, en propiedad. ¿Usted cree que alguien comete un delito cuando le adjudican un inmueble en propiedad a un empleo público? No. No. ¿Qué pasó con el caso este en particular? Pongo este ejemplo nada más que para que se pueda... Hay una persona, un señor de apellido Arce, que vive hace mucho tiempo en un inmueble que es de propiedad del municipio. En el año 2017, la anterior gestión municipal le otorga una tenencia precaria del inmueble y este señor, por alguna razón que con toda sinceridad desconozco, empieza a gestionar de que se regularice el otorgamiento, porque se le había otorgado un secretario municipal y no tenía la validez necesaria. Pide de que le den una autorización de mayor valor porque necesitaba conectar los servicios de agua y luz. La cuestión es que el servicio jurídico de la municipalidad emite un dictamen considerando viable el otorgamiento de un comodato. Un comodato, quiero dejar claro, es un préstamo de uso. Sí. O sea, no es una adjudicación de la propiedad, es un préstamo de uso. Sí. Tomate, lo presto, usalo por tanto tiempo y después me lo devolvés. Con un dictamen de la asesoría letrada, un dictamen muy amplio de la asesoría letrada, finalmente el departamento ejecutivo toma intervención y dice: señores, confiérasele un comodato sobre el inmueble. Hacen el contrato de comodato y con acertado criterio deciden remitir el comodato al Consejo Deliberante para que sea el Consejo el que apruebe. Llegó al Consejo Deliberante y jamás lo trataron. Jamás lo trataron. Por lo tanto, todavía hoy está esperando ese contrato de comodato la aprobación o el rechazo del Consejo. Resulta que le endilgan al intendente el haberle otorgado a un empleado público el uso de un terreno, que en principio estaría prohibido por el Estatuto del Empleado Público. El Estatuto del Empleado Público dice que los agentes públicos no pueden ser concesionarios del Estado. No pueden obtener una concesión. Por lo tanto, como no pueden obtener una concesión, el haberle otorgado el comodato es ilícito y, señores, estamos... Ahora, ¿qué pasó con esto? Pero el señor tomó posesión de la... Es que ya estaba en posesión hacía 15 años. Ajá. No es que le dieron la posesión. Claro, se quería, como diríamos, legalizar a través de un instrumento. Para que el hombre tenga acceso a los servicios públicos. Sí. Al referéndum del Consejo, obvio. Bien. Pero además porque eso lo dice la ley. Claro. Resulta que consideran que eso es un acto ilícito y en el juzgamiento, entre otras de las cosas que los concejales no hacen, por supuesto no lo hacen porque saben que hay cosas que si las hacen se les va todo al diablo, fue citarlo a este señor Arce.
para saber quién es Arce. Ni siquiera se constituyeron ellos en el terreno para ver de qué se trata. Y llegaron a la conclusión de que acá había dejaron ahí flotando una colusión entre el intendente y este señor Arce, por el cual le asignan el comodato, lo cual es absurdo. Vuelvo a insistir, porque este señor Arce ya vivía ahí. Y menos que menos, cuando es el Consejo el que podría inmediatamente haber frenado, si lo consideraba irregular, la adjudicación en comodato, simplemente expidiéndose. No lo hicieron y no se atribuyen a ellos ninguna responsabilidad por no haber tratado esta cuestión y haberla frenado si es que hubiera sido irregular. Bien. ¿Cuál es el mal manejo que hasta ahora? Yo pregunto esto porque el Consejo Deliberante tiene todas las herramientas y las formas y las indicaciones para poder actuar en caso de juicios políticos y todas esas cuestiones. Usted, por lo que le escuché, doctor, evidentemente hubo muchas equivocaciones, llamémosle equivocaciones. No, mire, yo puedo considerar equivocaciones a las acciones que lleva a cabo una persona desinformada, una persona inexperta. Esto es un delito. A ver. Comienza el delito con el hecho de que se designa esta comisión especial investigadora cuando en realidad debía haber asumido la investigación en el mes de julio, agosto del año pasado, la Comisión de Juicio Político. Luego nos enteramos de que no existía la Comisión de Juicio Político en el Consejo. ¿Por qué motivo? No lo sé, lo desconozco, pero con absoluta seguridad que es responsabilidad del presidente del Consejo el no haber designado la Comisión de Juicio Político en el mismo momento que se designaron las restantes comisiones. Y no había absolutamente ningún impedimento para que lo hagan, porque si se formaron el resto de las comisiones ordinarias, no había motivo para que no se forme esta otra también. Ese es el primer. Segunda, lo dice la Carta Orgánica de la Municipalidad, el juicio político propiamente dicho lo lleva a cabo un jurado que debe ser electo, que debe ser elegido entre personas idóneas, dice 3 abogados, 3 directores, 2 miembros de centros vecinales, en la primer sesión del Consejo Deliberante. Sí. En abril no existe el jurado, no existía el jurado. A pesar de todo esto, la comisión investigadora comienza, entre comillas, a trabajar y uno de los concejales, el señor Manente, y una concejal, no recuerdo en este momento si era Gallardo exactamente, pero creo que la concejal Gallardo, promueven una denuncia penal por estos dos hechos en contra del licenciado De Marco. Pero hay un problema. El reglamento interno le prohíbe a los miembros de las comisiones investigadoras, las comisiones especiales, utilizar la información que obtienen en la comisión fuera de la comisión. Pero además, ¿cómo se imagina que estas dos personas que formaban parte de la comisión investigadora, apenas inició el trámite, ya comprometieron su opinión al promover una denuncia penal? Claro. Lo sacaron del recinto para llevarlo a otra claro, pero instancia. esto fue en el mes de septiembre. Todavía no se había expedido la comisión investigadora. Ni cosa que se le parezca. Y ellos dos ya, utilizando las pocas cosas que tenían ahí, fueron a promover una denuncia penal. ¿Qué objetividad puede usted suponer que tienen esas dos personas que ya aprovecharon la volada para ir a hacer de las suyas? Obviamente, hay también otro organismo, que es la Comisión Anticorrupción, que es una oficina privada del gobernador Morales, y por lo tanto de Manente, y por lo tanto... Entonces comienza aparentemente de modo espontáneo también una investigación que sin absolutamente ningún elemento distinto de los que tuvo el Consejo Deliberante,
manifiesta de que habría incurrido en una conducta contraria a la ley de ética pública, lo cual, vuelvo a insistir, no existe ninguna afección a la ética pública por otorgar un comodato a un empleo público. Sí, se tomó como una usurpación en su momento. Estamos todos locos. Conclusión de todo esto, estos dos señores tendrían que haber sido inmediatamente separados de la comisión. No solamente eso, sino que el señor Manente todavía es el relator de la sala acusadora, que ya les voy a explicar, es absolutamente irregular, igual que todo lo demás. No conformes con eso, sacan una conclusión, esta comisión investigadora saca una conclusión en la cual proponen una sanción de suspensión por 180 días. Una sanción de suspensión por 180 días no existe. No existe. Y la comisión investigadora no tiene facultades para proponer una cosa semejante. La comisión investigadora solamente debe limitarse a investigar. Acá está la prueba. Acá está la prueba. Listo. Y el Consejo verá qué es lo que hace. Bien. Se permiten esta libertad de proponerle al Consejo, termina de sesionar la comisión investigadora, inmediatamente se visten de concejales, los mismos que estaban en la comisión investigadora, el mismo día, a la misma hora, sesiona el Consejo Deliberante y obviamente disponen la sanción de 180 días de suspensión. Razón por la cual, ustedes, no yo, ustedes como periodistas lo conocen, salió el señor Cardoso a anunciar a cuatro vientos de que iba a asumir el 11 de enero, después el 20 de enero, después el 27 de enero. ¿Y por qué sale a anunciar esto? Porque tenía la ordenanza 26, la resolución número 26, en la que se disponía la suspensión. Cuando advierte la macana que se habían mandado, adulteran la resolución original y ponen artículo primero: aconséjase la aplicación de una sanción de 180 días de suspensión. ¿Es tan fácil de adulterar documentación? Pero por supuesto, si sé que hay una relación muy íntima, muy estrecha entre la secretaria parlamentaria, el presidente del Consejo y con todo obvio que no, esto no, ahí adentro los papeles lo manejan ellos. Pero vuelvo a repetir, quien dijo que asumía fue el presidente del Consejo. Sí. Y nadie puede llegar a suponer que él diga que asumía porque el Consejo aconsejó la aplicación de una sanción. Cuando le cambia a aplicar sanción por aconsejar, la pregunta que yo le hago a usted y le hago a todos los ciudadanos, a Cardoso, a Manente y a todos los demás: ¿a quién aconsejó el Consejo Deliberante que le aplique una sanción de 180 días? A ellos mismos. Sí, pero lo que pasa es que imaginémonos que es medio difícil que se aconsejen a sí mismos. Sí. Cuando ya había un dictamen. El dictamen decía se aconseja. ¿Por qué? Porque la comisión. ¿A quién aconseja la comisión? Al Consejo. El Consejo. Ahora, ¿el Consejo a quién aconseja? Y a ellos mismos. Esa adulteración a la resolución fue producto de haberse percatado de la locura que estaban haciendo. Pero hasta que se percataron, ya el propio presidente del Consejo Deliberante manifestó a cuatro vientos de que él era el sucesor. Sí. Ya tenemos ahí un delito grave, que es la adulteración de un instrumento público. Y vuelvo a insistir con la prueba que dan las manifestaciones públicas, que yo ya he tenido oportunidad de ver por lo menos un par. Cuando advierten de que la investigación que había hecho la comisión investigadora no podía dar lugar a nada, deciden armar un juicio político. Pero para armar un juicio político no podían hacerlo con la denuncia de Llanos, que era del mes de julio, que ya estaba investigada. Entonces le piden a una señora Mercado Salo, que tengo entendido es la esposa de Llanos, que se presenta de nuevo
como miembro de la asociación civil de la que ya nos decía que era el presidente, a hacer la misma denuncia que Llano. Hace exactamente la misma denuncia que Llano. Entonces, con esa misma denuncia, en ese momento pasan a designar la comisión de juicio político. ¿Cuál es el problema? Que el artículo 18 de la Constitución Nacional habla del juez natural. El juez natural es el juez que está designado antes del hecho que da lugar al proceso. Si el hecho fue el día 1 de enero, supongamos, estoy hablando de una fecha, tentativa, el 1 de enero, no le pueden designar un juez el 10 de enero. Tiene que ser el juez que ya estaba designado antes del 1 de enero. Porque es el único que da garantías de independencia, de imparcialidad. No le puedo designar un juez especial. Bueno, después que esta señora hace su denuncia, designan a la comisión de juicio político. La designaron a la medida de las necesidades y, por supuesto, para investigar ¿qué? Lo que ya estaba investigado. ¿Y sabe cuál es la prueba que toma esta comisión de juicio político? El expediente que resultó de la comisión investigadora. Esa es la prueba. O sea, ¿qué investigó la comisión de juicio político? Nada. Nada, sí. Nada. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? El jurado que se constituyó. Y el jurado lo constituyeron a dedo de una manera atroz. ¿Por qué de una manera atroz? Primero, no hay siquiera un legajo de los antecedentes de cada uno de los miembros del jurado como para que yo pueda verificar dos cosas. La idoneidad, porque dicen, eso lo pide la Carta Orgánica, pide personas idóneas. El título de cada uno requiere 3 abogados, dos miembros dos representantes de centros vecinales y 3 directores de escuela. No sé si son los que dicen ser directores, son directores, si están en funciones, si son de un privado o de un público. No sabemos si los que se dicen representantes de los centros vecinales tienen personalidad jurídica. Están en vigencia plena. Si están en vigencia plena, si son el único que, en una asociación civil, el único que representa a la asociación es el presidente, si es el presidente o no es el presidente. No podemos saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo eligieron a dedo. ¿Y a quién puedo ir a pedirle esa documentación yo para saber si realmente todos los requisitos que a la presidenta del Consejo Deliberante. Ah, bien, bien. A la presidenta del Consejo Deliberante. Lo que pasa es que están con un problema. O sea, y le vuelvo a repetir, ese legajo tenía que estar de inicio porque es la única posibilidad que tiene el acusado de recusar a los miembros del jurado. Sea porque no reúne los requisitos, sea porque pueda haber alguna anormalidad, algún conflicto. Sí. ¿Me entiende? Bueno, esto... Hasta acá, doctor, no hay ningún conflicto de poderes, más bien, entre el Consejo y el Intendente, que pueda llevar a que el gobernador diga, bueno, por conflicto de poderes mandamos interventor. Hubo una anuencia por momentos... dentro del Consejo Deliberante totalmente visible. No, esto es un contubernio entre el justicialismo, Morales, en la cual es absolutamente evidente. No nos olvidemos que el municipio de Perico es uno de los municipios más grandes, de los más importantes de la provincia, que ellos lo necesitan con fines electorales. Con esto están desacreditando de modo brutal al actual representante del pueblo periqueño, que es Luciano de Marco. Y bueno, y por supuesto tienen un sentido de impunidad absoluta, que es lo que le da el poder circunstancial que ejerce Morales y Rivarola en este momento. Y digo circunstancial porque todos los poderes son circunstanciales. Sí. Yo le anuncio a la familia de los concejales y de los miembros del jurado que otras familias pasaron muy malos momentos, las familiares de los miembros de la Junta Militar del 76, que todos murieron presos,
los familiares de Menem, que murió procesado, los familiares ahora de Cristina Kirchner, que está con una sentencia, digamos, apelada, debido, y etcétera. ¿Y por qué dice todo esto, doctor? ¿Por qué? Porque lo que sienten estos señores que han hecho todas estas barbaridades es un sentido de impunidad. O sea, ellos consideran que pueden hacer todo esto porque se sienten amparados por el gobernador Morales, por el señor Rivarola, por el acuerdo que hay entre ellos, pero no tienen conciencia de que el poder de estos señores no solamente no es eterno, sino que es muy frágil. Así es. Y que, o sea, a ver, un ladrón no es un tipo muy audaz porque como es ladrón, es ladrón. Ahora, el que sufre los problemas de las consecuencias que le trae el robo es la familia. Es la familia. Estos tipos no tienen consideración ni por el pueblo al que dicen representar, ni por la familia a la que pertenecen. Están corriendo un grave riesgo porque están poniendo en juego la estabilidad institucional, el orden democrático, el sistema republicano de división de poderes. Están usurpando el Departamento Ejecutivo, están violentando la voluntad popular. Y estos no son ilícitos de baja condena. Comunes. Doctor, ¿usted considera que todo esto que me acaba de citar, que están haciendo estas personas, pueda tener, con lo que me habló de la provincia, con lo de los nombres que dio, pueda seguir subiendo hasta la última instancia como para que una situación de allá venga y diga, ustedes cometieron un error, ustedes tienen que pagar la sanción o lo que han hecho mal, pagarlo de alguna manera? Digamos, los estamentos gobernantes de hoy, o sea, no hablemos de estamentos políticos porque estos señores no son políticos. Sí. La política es el arte del bien común y el estar al bien de los demás. Estar al bien de los demás. Estos señores son elementos irregulares de la sociedad que se apropiaron del poder público y con eso pretenden hacer lo que se les da la gana. Bueno, la pregunta que le hice se la hago de otra manera más cortita. ¿Usted cree que va a tener eco con estos gobernantes o con estas personas que transitoriamente están en el gobierno, puedan llegar a darle un fin a esta historia si es que está mal hecha? Mire, yo he tenido la experiencia, yo he sido abogado de los miembros del Tribunal de Cuentas de la provincia, a los cuales Morales los sometió a juicio político en el 2019. Y por supuesto, en este matrimonio absoluto que celebró con Rivarola, estaban los 48 legisladores más Hakim armados para destruir el Tribunal de Cuentas porque el Tribunal de Cuentas era un organismo que lo fastidiaba a Morales por los controles. 48 diputados, dice. Los la 48, totalidad. Todos estaban, digamos, encolumnados para decapitarlo. Y fueron tan graves las irregularidades, pero no tan graves como las cometidas acá, que finalmente tuvieron que ceder y los absolvieron. Y siguen los miembros del Tribunal de Cuentas en el lugar en el que estaban. ¿No tiene novedades a esta hora de la noche de alguna decisión del jurado, de suspensión, ya de una decisión? Había una reunión del jurado que era a las 8 de la noche, con sinceridad no pude participar porque yo también tengo mis compromisos laborales y me anoticiaron ya en un horario que no pude llegar, así que lo que pasó hoy a las 8 de la noche todavía no estoy al tanto, pero de todas maneras la audacia con la que vienen operando es demasiado grande. Nosotros hemos hecho un planteo de nulidad con todas estas cosas, irregularidades, porque además crearon sala acusadora, sala juzgadora, hicieron barbaridades. Lo hemos planteado y hasta el momento ni le dieron tratamiento. Y cuando estamos planteando la nulidad del procedimiento por las irregularidades cometidas por ellos, no tienen ninguna posibilidad de dictar una sentencia en contra de De Marco hasta que no decidan eso. ¿Por qué no lo van a decidir? Porque, vuelvo a repetir, están
con esta falsa concepción de que son impunes. Siguen avanzando. Sí, pero vuelvo a repetirle, yo tengo la paciencia suficiente como para perseguir esto hasta que termine el último de los responsables de parar en el lugar que le corresponde. Bien, doctor. ¿Algo más que le quiere decir a la sociedad de Perico y de los Valles que nos está mirando? Porque son muchos los amigos que nos ven cada miércoles. Que me exijan a mí y al resto que mostremos la documentación a la que nos referimos. Porque si no, esto es una cosa de palabra. Y cuando digo a mí, es los papeles que yo tengo de las copias que obtuve del Consejo, y a los concejales exactamente lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque si no, mañana se sienta acá otra persona a descalificar sin razón alguna. Yo he distribuido el escrito donde planteo la nulidad a todos a quienes pude acceder, a algunos medios de comunicación. Le pido a los medios de comunicación que por una cuestión de responsabilidad leamos y verifiquemos los documentos y levantemos los papeles, porque si no, de esta manera no deja de ser un discurso contra discurso. Y creo que la sociedad merece respeto. Así es. Y cuando hablo de la sociedad hablo de mí mismo también. Merecemos respeto. No es que acá viene uno con una labia más y dice... No, yo hace rato, bueno, lo tenía acá, algún diputado me regaló alguna vez la Constitución en una cosita así. Yo a veces la llevo en el bolsillo y escucho a través de los medios gente que habla con una liviandad del artículo tanto de la Constitución, y en ese momento lo busco al artículo, lo ubico y no tiene nada que ver. Entonces, pasa siempre. Y con la Carta Orgánica me parece que pasa algo igual. No porque el artículo tanto, el otro, y uno concurre inmediatamente a ver si es así. No, están, o sea, como marcar una presencia que yo conozco todo. Doctor, le agradezco la visita. Ha sido muy amable. Estamos a su entera disposición. Porque me parece un tema muy importante. ¿Dijo lo que tenía que decir? Sí, por supuesto. ¿Se sintió bien? Pero... Le agradezco. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.